Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el rincón donde cada puntada nace del corazón y cada hilo está lleno de magia navideña. Hoy llegamos a uno de los momentos más especiales de toda nuestra colección del pesebre navideño en Amigurumi, porque en este video vamos a tejer al personaje central de la Navidad, el Niño Jesús. Así que prepara tu gancho, tus hilos más suaves y un corazón lleno de amor, porque hoy tejeremos un personaje que simboliza esperanza, unión y alegría. Y recuerda, si quieres completar toda la colección del pesebre, suscríbete y activa la campanita, porque aún quedan muchos personajes y sorpresas llenas de espíritu navideño. Bueno, y pues ya nos tocó por último nuestro Niño Jesús, ¿no? Sería el último personaje de nuestra colección para esta Navidad 2025, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos al Niño Jesús, miren, así de esta manera. Nos ha quedado, le tratamos aquí de hacer como simular pajita, miren. Aquí el Niño Jesús se saca y lo pueden volver a poner. No hay problema, miren, así nos ha quedado esta canastita, miren, así está en la parte de atrás. Y bueno, vamos a iniciar realizando pues la canastita, ¿no? Y bueno, los materiales que necesitamos aquí para este proyecto sería pues este color de aquí, que es un color nuez, ¿no? Realmente aquí en la cámara no se ve tanta la diferencia, pero este de aquí es un poquito más oscuro y este es un poco más clarito, ¿no? Incluso este de aquí es algodón, ¿no? Es más el porcentaje de algodón y este en cambio es solo sintético, ¿no? Es acrílico. Entonces, bueno, ustedes pueden hacer la canastita café del color que ustedes deseen. Miren aquí también pues el mismo tono de la canasta, le hemos hecho el cabello, color piel para su carita, hilo de bordar para sus ojos, cejas y boquita y estambre de color blanco para su cuerpo, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, pues vamos a continuar realizando. También algo, aquí le puse un pedacito de plástico, ¿no? En el tejido. Entonces ya les voy indicando el paso a paso. Ahora sí, pues vamos a continuar y no se olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un like, un mensajito y también de seguirnos en las demás redes sociales. Nos encontramos como Amigurumis Castillo. Así nos ayudas apoyando nuestro trabajo y que nosotros podamos seguir haciendo contenido exclusivamente para ustedes. Bueno, vamos a continuar con la canastita. Listo, bueno, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 4 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a iniciar la nueva vuelta, la primera vuelta que sería en este caso. Y no vamos a tejer en espiral sino en vueltas cerradas. Entonces para cerrar nuestra primerita vuelta, entonces vamos a hacer un puntito deslizado, una cadena y un punto. Ahí donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas aquí. Entonces vamos a hacer, ¿no? En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Y en el siguiente punto otro aumento. Entonces ahí tendríamos ya en total tendríamos 7 puntos, ¿no? 7 puntitos tendríamos aquí, porque hicimos un punto bajo y 3 aumentos. Ya, estos puntos que parece que fueran de tejer, esos no son porque son el punto deslizado y la cadena que hacemos cuando vamos a cerrar una vuelta. Entonces, miren, yo voy a realizar la siguiente vuelta y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena, un puntito bajo y voy a poner el separador. Ya hice un punto bajo. Ahora lo que voy a hacer es aumentos y voy a hacer 6 aumentos, ¿no? Hice un punto bajo y luego hago 6 aumentos.
Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 13 puntos. Ahora voy a cerrar mi vuelta. Voy a hacer un punto deslizado, una cadena y un punto en el donde hice el punto deslizado. Voy a hacer mi primer punto y pongo el separador. Ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento, y lo que yo voy a hacer es, como tengo 13 puntos, voy a hacer 13 aumentos. Ya hice el primer aumento, me faltarían hacer 12 aumentos más. Listo, ya terminé de hacer mis 13 aumentos y hasta ahí tendríamos ya 26 puntos. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cierre de vuelta, una cadena y un punto bajo, ¿no? Este sería el inicio de nuestra vuelta, ¿no? Y vamos a hacer un punto bajo, que ya lo acabo de hacer. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, 1 y 8. Ahora voy a hacer 2 aumentos. 2 aumentitos. Déjenme cogerle bien el punto. Ya. 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Y de nuevo voy. Repito de nuevo. Un punto bajo. 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos, 1, 8, y finalmente voy a tejer 2 aumentos, 1 y 2 aumentitos, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a hacer el cierre de la vuelta. Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y un punto bajo de la primera vuelta. Si desean, aquí le pueden poner el separador, o si no, que cuando se hace vueltas cerradas siempre se mira el inicio, ¿no? Donde empieza. Pero si desean poner el separador, váyanle poniendo. Este sería el primer punto, ¿no? Entonces vamos a hacer un punto. En el siguiente punto voy a hacer otro punto. Entonces hice 2 puntos, ¿no? Y ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. Recuerden que estamos utilizando un crochet de 1.75 para todo el proyecto, ¿no? Entonces aquí ya hice 2 aumentos. Ahora voy a hacer 10 puntos bajos. 1 y 10. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 2, 2 y 3. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Ahora voy a tejer nuevamente 10 puntos bajos. 1, 10. Ahora voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Y finalmente, ay, casi se me mete mal. Y finalmente voy a hacer un puntito bajo. Ahora sí, miren, voy a cerrar aquí nuestra vuelta, que me tocaría aquí. Hago un punto deslizado, una cadena, y donde hice el punto deslizado, levanto mi primer punto de la siguiente vuelta. Y voy a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos, 2, 3. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Listo. Ahora voy a hacer 12 puntos, 1 y 12. Y 12. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos, 1 y 2 aumentos seguidos. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos, 1 y 5. Ahora voy a hacer 2 aumentos de puntos bajos, 1
y 2. Entonces vamos a repetir 12 puntos bajos. 1 y 12. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Y finalmente me van a sobrar 2 puntitos y los voy a tejer normalmente estos 2 puntitos de aquí. 1 y 2 puntitos, ¿no? Ahora vamos con la siguiente vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta. Hacemos un punto deslizado, una cadena y un punto bajo donde hicimos el punto deslizado. Este es nuestro nuevo inicio, ¿no? Nuestro inicio, quiero decir. Hago de la nueva vuelta, ya hice un punto. Entonces voy a hacer 4 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y 4. Ahora voy a tejer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Ahora voy a ir tejiendo aquí 14 puntos bajos, 2 aumentos. Voy a hacer 7 puntos bajos, 2 aumentos y hasta ahí nos vemos. Listo, miren, ahora voy a tejer 14 puntos bajos, ¿no? Y me voy tejiendo 14 puntos bajos, 2 aumentos y finalmente me van a sobrar aquí 3 puntitos y los tejo normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora vamos a cerrar nuestra vueltita. Aquí está el puntito. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y levantamos nuestro primer punto. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice 1, vamos. Y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Ahora me voy a ir tejiendo estos 16 puntos bajos. Listo, miren, ya hicimos 16 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos de puntos bajos. 1 y 2 aumentos. Ahora voy a tejer 9 puntos bajos y 2 aumentos. Y finalmente voy a hacer 16 puntos bajos, 2 aumentos y 4, y al final me sobran 4 puntitos, voy a tejerlos normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta. Ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y un puntito bajo. Entonces vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya hice el primero, vamos 2 y 6 y vamos a hacer 2 aumentos, ¿no? De puntos bajos, 1 y 2 aumentos de puntos bajos. Ahora vamos a tejer 18 puntos bajos, 2 aumentos, 11 puntos bajos, 2 aumentos, 18 puntos bajos, 2 aumentos y finalmente me sobran 5 puntos y los tejo normalmente. Listo, miren, hasta aquí ya quedamos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es dibujar el contorno de toda esta pieza en una tapa, no sé, de tarrina de plástico, si tienen acetato, lo que sea, un plastiquito, ¿no? Y le van a dibujar y luego van a recortar esa forma, pero todavía no le van a pegar. Y bueno, aquí miren, le recorté, no, el contorno, tampoco es que tiene que ser exactito, ¿no? Pero miren ahí más o menos así nos queda, ¿no? Esta parte. Entonces vamos a reservar este pedacito. Vamos a hacer primero una vuelta y luego ya le pegamos. La siguiente vuelta que vamos a realizar, bueno, son realmente puntos sobre puntos, pero tomando solo la cadena de atrás. El cierre de esta vuelta lo voy a hacer tomando la cadena de atrás, haciendo un punto deslizado, levantando una cadena y haciendo un punto bajo ahí mismo. Entonces ese será mi inicio, ¿no? De vuelta. Y me voy tejiendo punto sobre punto. Aquí en total yo ya tengo 74 puntos. Entonces me voy a ir tejiendo estos 74 puntos tomando solo la cadena de atrás, ¿no? Entonces nos vamos tejiendo punto sobre punto. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y ahora sí, pues vamos a pegar la piecita con silicona aquí.
Listo, miren, yo ya le pegué aquí este plastiquito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer vueltas de altura, pero con este patrón, ¿ya? Vamos a ir tejiendo. Miren, aquí ya sería el cierre de vuelta, ¿no es cierto? Entonces vamos primero a cerrar la vuelta tomando la cadena de atrás. Hacemos una cadena y luego vamos a hacer un punto bajo ahí. Entonces ya hice un punto bajo en block. Voy a hacer otro punto bajo en block, o sea, hice 2 puntos bajos en block. Ahora los 2 siguientes puntos voy a hacer en flow, en cambio tomando la cadena de adelante. Miren, igual aquí tomo la cadena de adelante. En la siguiente los 2 puntos voy a hacer tomando la cadena de atrás. Y los otros 2 puntos tomando la cadena de adelante. Y así me voy a ir tejiendo este patrón. 2 puntos bajos en la de atrás, 2 puntos bajos en la de adelante, 2 en la de atrás o 2 en la de adelante, para que se me vaya formando así, esta parte de aquí así, ¿no? Entonces me voy tejiendo así, todo eso hasta llegar al final. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta. Ahora la siguiente vuelta voy a hacer lo contrario. ¿Qué quiero decir ahí? Primero vamos a hacer el cierre de vuelta. Si yo el cierre de vuelta y inicié tomando la cadena de atrás, ahora el cierre de vuelta voy a iniciar tomando la cadena de adelante, ¿no? Entonces hago la cadena de adelante, hago una cadena, perdón, el punto deslizado, hice una cadena y hago mi primer punto de la siguiente vuelta. Entonces voy a hacer 2 puntos adelante y 2 puntos atrás. Voy a hacer lo mismo, pero si en la anterior vuelta inicié con los puntos de atrás, ahora inicio con los puntos tomando la cadena de adelante, ¿no? Para que me salga esto así y se me vaya formando así, miren, ¿no? Alternado. Entonces voy a hacer 2 puntos, aquí hice adelante, 2 puntos atrás, 2 puntos adelante, 2 puntos atrás, tomando las cadenas de atrás, ¿no? Durante toda esta vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa otra vuelta. Miren cómo está quedando este detalle así como canastita, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es repetir básicamente lo mismo. Voy a repetir de nuevo esta primera fila, ¿no? Que sería el contrario. En total voy a hacer, a ver, 4 filas más de altura, pero alternando, ¿no? Alternando tal cual lo hicimos. Por ejemplo, si aquí pues iniciamos tomando las cadenas de adelante, en la próxima fila tomaremos las cadenas de atrás y así. La próxima fila las cadenas de adelante y iniciamos así con las cadenas de atrás. Vamos a levantar en total 4 filas más de altura haciendo este mismo detalle. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer estas vueltas de altura. Entonces ahorita sí ya voy a cerrar la vuelta. Hago un punto deslizado, 1 y 2 cadenas, ¿no? Entonces, donde hice el punto deslizado, miren, voy a coger la hebra, ¿no? Y en el siguiente cojo otra hebra para poder hacer una disminución, así de esta manera. Ahora voy a hacer otra disminución. Y levanto 1 y 2 cadenas. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones. Y levanto 2 cadenas. Hago 1 y 2 disminuciones seguidas. Y levanto 1 y 2 cadenas. Y así me voy haciendo este patrón todo alrededor de la vuelta, ¿no? 2 cadenas, 2 disminuciones, 2 cadenas, 2 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer todo ese detalle. Y finalmente aquí voy a terminar de hacer con un punto deslizado. Voy a cortar la hebra. Y esta hebra la voy a perder dentro del tejido, ¿no? Pero la voy a pasar por acá atrás, miren. Pincho aquí, puntito al lado de donde hice el punto deslizados. Y la paso atrás y la pierdo aquí con la aguja. Listo, miren, ya así nos quedó, ¿no es cierto? Nos quedó como que un poquito como más cerrado, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, miren, vamos a doblarle hacia afuera así. Así vamos a hacer, ¿no? Vamos a doblarle el filito
hacia afuera, miren. Entonces esto le vamos a pegar o le vamos a coser así, para que nos quede así de esta manera. Miren, para hacer la pajita, pues vamos primero a hacer 20 cadenas, ¿no? Y dejamos el extremo más o menos de unos 9 centímetros y el otro de 9 centímetros, ¿no? Entonces vamos a cortar en total de estos 40 pedacitos de 18 centímetros de largo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducirnos en cada cadenita, así de esta manera, y vamos a ir colocando estos. Lo partimos así, o sea, lo doblamos en la mitad. Y luego lo vamos a ingresar aquí por la cadena. Y miren, sacamos así, ¿no? Como cuando se coloca el cabello. Y lo sujetamos así. Y así vamos a ir poniendo en cada cadenita estos pedacitos de hebra de 18 centímetros doblados en la mitad. Y luego en el otro lado de las cadenas colocamos los otros 20. Y miren, ya terminé de hacer esa partecita de ahí. Miren, le puse aquí los pelitos y acá también, ¿no? Entonces recuerden, hicimos 20 cadenas y luego cortamos pues estas hebritas de aquí de 18 centímetros y luego las fuimos colocando en cada cadenita 20 hebritas de acá y 20 hebritas de la parte de acá, ¿no? Listo, entonces pues vamos a continuar. Entonces simplemente vamos a tomar así la canastita y tal como está esto, aquí le vamos a poner un poquito de silicona en la parte de atrás y eso le vamos a colocar y pegar aquí en el centro, miren, así, así. Entonces le vamos a poner así la pajita pegadita así, primero en el centro y luego también un poquito en esta parte para que se acomode así hacia adentro, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Y miren, así nos quedó ya pegado un poquito ahí. Miren, así. Pegamos así como acá adentrito, ¿no? Y bueno, lo que sobre, lo que esté ya como larguito que se le mire, pues obviamente el niño Jesús va a quedar así. Aún no lo hacemos, ¿no? Pero ya cuando lo hagamos, ese es el objetivo, así. Entonces va a quedar así. Entonces vamos a recortar el exceso de lo que esté largo. Le vamos a ir recortando más o menos que nos quede algo así, miren. No, vamos a ir recortando así poquito. No es que tiene que ser perfecto, porque saben que la paja es irregular, ¿no? No es que todas van a ser del mismo porte, las hebras. No, pues no. Entonces vamos a ir recortando así más o menos, miren. Que nos quede así. Como que un poquito así. Y vamos a recortar todo el exceso. Y así más o menos. Miren, aquí es como... Yo le dejé como que un poquito el alto. Guiémonos así. Miren. Así. Y entonces que quede como que... No sobrepase la canasta. Si le ven que está sobrepasando como aquí, le cortan un poquito. Que quede como que el alto de aquí de la canasta. Si le ven el ras. Le hacemos así y le vamos cortando todo el exceso, todo lo que esté como exceso, le vamos a ir cortando. Nos vamos guiando aquí con la canastita, así, miren, de esta manera. Y ahí ya nos quedaría ya. Ahí estaría bien, creo que ya tiene todo el exceso cortadito. Esto simplemente es como de acomodarla así, no tiene que quedar tan igualito, ¿no? Que simplemente pues Jesús entraría ahí, el niño Jesús, y ya nos quedaría, miren, así, como pajita, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la canastita. Ahora vamos a hacer al niño Jesús. Bueno, entonces vamos a iniciar con el color piel para hacer la cabecita. Y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos en un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Cerramos el anillito mágico así de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es,
vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito. Entonces yo aquí hago el primer aumento y así luego me voy tejiendo aumento por aumento hasta completar 6 aumentos. Listo, ya terminé de hacer aquí mis 6 aumentos y hasta ahí tengo 12 puntos. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta, un punto bajo. Voy a colocar ya el separador de vueltas. Así de esta manera. Y ya hice ahorita un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador. Ya hicimos un punto. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto. Y en el tercer punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer aquí 3 vueltas de altura de estos 24 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto, 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura de 24 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Y vamos a hacer una disminución. Hicimos un punto bajo al inicio, ¿no? Y ahora estoy haciendo una disminución. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución 4 veces. Ya hice la primera. Vamos la segunda. Vamos la tercera. Estoy repitiendo un punto bajo y una disminución 4 veces, ¿no? Ya hice la tercera y esta sería la cuarta. Entonces, acá me quedan ya 12 puntitos por tejer hasta llegar al final y voy a tejer estos 12 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 20 puntos y vamos a tejer 20 puntos. Pero antes de eso, bueno, vamos a tejer el primer punto así, 1, y vamos a poner el separador de vueltas, ¿no? Vamos a tejer 2, 3, 4 y aquí donde está el cuarto punto vamos a poner una señal. Entonces, como les decía, vamos a poner una hebrita, así como pusimos en las cabecitas de los anteriores personajes. Es solo para saber que aquí es el centro y es donde debo ubicarme para poder hacer los ojos, ¿ya? Entonces, sigo tejiendo. Hice el cuarto punto, ¿no? En el cuarto punto. 1, 2, 3 y 4. Y sigo tejiendo. Y sigo tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final. En total debo tener 20 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 20 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer solo 8 puntos. 1. Y solo vamos a tejer hasta 8, ¿no? 1, vamos, 2, 3. Aquí con cuidado hacemos a un ladito el hilo para que no se nos teja con todo hilo. 2, ya hicimos 4, perdón, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Hicimos ahorita 8 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 2 veces. Listo, miren, ya repetí 2 veces 4 puntos bajos y una disminución ahí en esa parte. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer otra vez solo 8 puntos, ¿no? Entonces voy 1, vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 2 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 8 disminuciones. Vamos a iniciar haciendo la primera disminución y ponemos el marcador. Entonces me debe salir 8 disminuciones.
Antes de hacer las 8 disminuciones, no se olviden de rellenar. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 8 disminuciones. Entonces aquí yo voy a cortar la hebra. Voy a dejar como unos 10 centímetros más o menos. Vamos a jalar, sacamos el separador y vamos a ensartar la aguja. Y simplemente para cerrar, miren, vamos a ir pasando por cada hebrita, ¿no? Por estas 8 hebritas vamos a pasar así, miren, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí simplemente, miren, vamos a jalar, miren cómo se cerró. Entonces ingresamos por aquí y salimos por cualquier otro lado, no hay problema. Entonces vamos a cortar esta hebra de aquí, el excedente, vamos a cortar el excedente, ¿ya? Listo, miren, ahora ensarté estambre de color piel porque vamos a hacer los detalles de los ojos. Recuerden que aquí pusimos era porque aquí nosotros debemos encontrar el centro, ¿no es cierto? Y aquí está el centro, ¿ya? Entonces, de donde le pusimos esta de aquí, nosotros vamos a bajar 1 y 2 en la misma dirección, ¿no? Y nos vamos a separar 1 y 2 puntos y nos vamos a ingresar aquí. Entonces, introducimos por cualquier otro lado y salimos por aquí. Miren así. Así, miren, de esta manera. Vamos a jalar el y bueno, este de aquí ya lo podemos sacar para que no nos estorbe. Listo, miren, ahora lo que vamos a hacer es, ¿no? Vamos a hacer aquí en esta parte de aquí. Entonces vamos a contar aquí los puntitos, miren. Estamos con un puntito, vamos a contar un puntito, así. Y vamos a salir en esa misma fila, pero déjenme ver, aquí se me enredó, pero en la mitad de la fila, ¿no? Así, damos una puntadita. Entonces miren, estamos ocupando esta fila, ¿no? Esta fila es como que vamos a rellenar con 1 y 2 puntadas. Entonces ya hice la puntadita de abajo, ahora voy a hacer la puntadita de arriba. En la misma fila estoy. Luego me voy a pasar al otro lado y me voy a saltar 1 y 2 puntos y me voy a poner en la misma fila que estoy, pero con 2 puntitos de separación. Miren, entonces ya hice aquí 1 y 2 puntadas y acá voy a hacer lo mismo. 1, 2 puntadas en un punto, ¿no es cierto? Me bajo aquí y voy a hacer acá así. Voy a rellenar así. Entonces abajito hago otra puntada y luego voy a hacer otra puntada más abajito. Acá en el otro lado me falta una puntadita, ¿ya? Y luego hago otra puntadita mismo aquí. Aquí me falta una puntadita en el centro. O sea, es el mismo proceso como hacemos en todos los otros personajes. Miren, aquí ya me quedó el parpadito dibujado y aquí también, ¿no? Listo, miren, ya hice aquí 3 puntadas aquí, 3 puntadas acá con dos puntos de separación. Y de donde terminé me bajé. Voy a hacer la nariz. Justo va a ser el espacio que nos separamos 2 puntos, la nariz. Entonces voy a hacer una puntada que contenga 2 puntitos. Y aquí voy a hacer el proceso que siempre hacemos de la nariz. Con la parte contraria de la aguja voy a ir enrollando. Me voy enrollando. Simplemente así, miren. Por toda esta parte. Listo, miren, ya terminé de hacer la naricita y me salí como que dos puntitos, ¿no? De donde empecé el ojo, 1 y 2 puntitos aquí en el segundo punto. Y simplemente voy a hacer aquí y me salí aquí donde termina el ojo, ¿no? Y voy aquí a bajar. Simplemente así 1 y 2 filas. Y voy a pasarle 2 veces. Voy a hacer una puntada doble. Aquí paso una vez y paso otra vez y me salgo del otro lado en la misma dirección, saltándome como 2 puntitos para formar la orejita. Como Jesús es pequeñito, entonces queda la orejita nada más así, ¿no? Entonces de igual forma aquí
Vamos a bajar 2 filitas y vamos a dar 2 puntaditas con la aguja así para hacer la otra orejita. 1 y 2 y me salgo por cualquier otro lado por acá abajo para poder rematar, ¿no? Entonces ya nos quedaría aquí las 2 orejitas, los párpados y la nariz. Ya ahora sí vamos a ensartar. Miren este hilo de bordar para hacer el detalle de los ojos y el de la boca. Miren, ya me puse aquí, me pinché donde inició la primera puntadita, miren, del ojo. Si ven que conlleva solo una fila, estas puntadas, entonces voy a hacer el mismo proceso que hicimos de los ojitos de los otros personajes. Voy a pincharme acá al lado contrario y salgo abajo en la mitad para formar el ojito. Así, miren, de esta manera. Así, como el ojito cerrado. Me pincho aquí mismo y me salgo del otro lado para hacer el otro ojito. Así mismo, miren. Así. Entonces voy a hacer lo mismo acá, ¿no? Pasamos el estambre así, hacia abajo. Nos pinchamos aquí y salimos abajo en la mitadcita. Ahí. Ahí más o menos. Miren. Así. Y después nos vamos a pinchar aquí mismo donde iniciamos. Y luego vamos a salir como que un punto, 1 y 2 puntitos hacia, 2 filitas hacia arriba del ojito. Déjenme apretar y ya estaría, miren los 2 ojitos. Me salí 1 y 2 filas hacia arriba en esta dirección. Y bueno, las cejitas simplemente pues así voy a hacer. No, voy a inclinarme, voy a separarme un punto y bajo un punto. Y voy a pasar así 1 y 2 veces y hago lo mismo en el otro lado. Miren, me paso así para que me quede así. Ahí ya me pasé abajo, es más arribita. Aquí. Entonces me inclino de igual forma un punto. Y voy a dar 2 puntadas. Entonces me inclino así. Hago 1 y 2 pasadas. Y me voy a salir ahora acá en la parte de abajo. ¿No? Así, miren. Ahí me quedaron las 2. Entonces voy a hacer la boquita de la nariz. Me bajo una fila. Entonces voy a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? La boquita va a ser 2 puntos. Igual del ancho de la nariz. Me pincho aquí. Y me bajo en la mitad de esos 2 puntos, pero de la fila de abajo. Miren así. Y se forma la boquita y le doy una puntadita ahí. Y simplemente me salgo por acá abajo para poder rematar. Miren. Ahí estaría. Ya lista la carita de Jesús. Bueno, ahora vamos a hacer el cuerpito de Jesús y vamos a utilizar este estambre de color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntitos bajos, ¿no? Así, miren, de esta manera. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntitos del anillo mágico. Y cerramos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 6 aumentos. Entonces vamos a realizar un aumento de puntos bajos en cada puntito. Como tenemos 6 puntos, pues nos tienen que salir 6 aumentos. Entonces vamos a completar esta vuelta con los 6 aumentos. Listo, miren, ya hice mis 6 aumentos. Ahora voy a hacer acá pues lo siguiente. Vamos a hacer, aquí ya tendríamos 12 puntos. Vamos a hacer estos 12 puntos, pero tomando solo las cadenas de atrás, o sea, en blow. Y nos vamos tejiendo punto sobre punto, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí voy a coger el punto completo y voy a hacer un punto bajo. Pongo el separador de vueltas. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí pues ya tendríamos
18 puntos. Ahora vamos a hacer vueltitas de altura y vamos a hacer... Listo, miren, ya terminé de hacer estas piezas, estas 7 vueltas de altura. Entonces aquí rellenan y van a cortar la hebra. Si ustedes van a coser esto al cuerpo, pues obviamente le dejan hebra larga. Yo la verdad no voy a coser, sino le voy a pegar. Entonces aquí simplemente le jalan así. Y aquí donde estaba el separador de vueltas, pues simplemente le cogen y le pasan hacia atrás. Y esta hebrita va a quedar hacia adentro. Y luego esto va pegado o cosido así al cuerpito. Miren, esto le podemos poner la parte de atrás y va así, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Listo, ahora le voy a hacer el cabello al niño Jesús. Ustedes pueden hacerle de este color o si no de este color también que se le vea más rubio. Yo le voy a hacer de este un poquito más oscuro, ¿no? Entonces vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Se me cerró todo. Entonces vamos a hacer un aumento en cada uno de estos 6 puntitos, ¿no? Entonces hago aquí mi primer aumento y voy a completar 6 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer 6 aumentos y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Voy a colocar el separador. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento y me voy a ir tejiendo este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. Vamos a realizar 8 puntos bajos y un aumento y eso lo vamos a repetir 2 veces hasta llegar acá al final. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 20 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de un punto en cada puntito. Voy a tejer 20 puntos. Listo, miren, ya hice mis 20 puntitos. Ahora vamos a hacer el detalle de aquí de sus buclecillos, ¿ya? Vamos a hacer 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Así, miren, de esta manera. Entonces voy 1, 2 y 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Y este patrón me voy a ir haciendo todo alrededor hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Si ustedes van a coser, pues dejen hebra larga. Yo como voy a pegar no es necesario. Incluso le voy a cortar esta hebra del anillo mágico. Y zafo así y simplemente donde estaba aquí voy a pasarme hacia atrás esta hebra. Y luego pues esta hebrita queda hacia acá adentro. Ya como vamos a pegar el cabello ya no se nota. Bueno, ahora vamos a hacer el mantito del niño Jesús, la última pieza en realidad. Y ya con esto terminaríamos de hacer las piezas de Jesús. Ahora vamos a realizar con estambre de color blanco. Vamos a realizar 10 cadenitas, ¿no? 1 y 10, ¿no? Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 8 puntos. 1 y 8. Y en el último puntito vamos a hacer 5 puntos en la misma cadena. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora vamos a empezar a tejer al otro lado y vamos a tejer 8 puntos bajos. Y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita, ¿ya? 1, y 8 puntitos, ¿no? Y ya terminamos de hacer 8 puntitos. Ahora voy a girar el tejido sin hacer ninguna cadena. Giro el tejido y voy a hacer de nuevo estos 8 puntos bajos y voy a tejer 1 así solo hasta 8. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 8 puntitos. Ahora voy a hacer 5 aumentos aquí en esta curva.
1, y 5. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 8 puntos. Listo, ya terminé de tejer mis 8 puntitos, ¿no? Ahora voy a girar el tejido y voy a nuevamente a tejer 8 puntos. Listo, miren, ya tejí 8 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir solo 5 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer este proceso. Ahora voy a terminar de hacer 8 puntitos. Listo, miren, ya terminé de hacer esos 8 puntos. Giro el tejido y nuevamente me voy a ir tejiendo estos 8 puntitos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora, estos 8 puntos. Ahora voy a hacer 1, 2 puntos y un aumento, y este patrón de 2 puntos y un aumento lo voy a repetir solo 5 veces. Listo, miren, ya terminé de repetir 5 veces. Ahora voy a hacer estos 8 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos. Ahora voy a girar el tejido y voy a hacer una vuelta de 36 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de 36. Ahora vamos a continuar haciendo vueltas de altura, asimismo de 36 puntos, y vamos a hacer 5 vueltas más de altura. O sea, aparte de la que hicimos ahorita, vamos a levantar 5 vueltas más. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 vueltas adicionales de altura. Ahora voy a levantar aquí mismo 26 cadenas. Listo, miren, ya hice 26 cadenas. Ahora vamos a tomar lazada porque vamos a hacer medios puntos altos. Entonces, contando desde la cadena primerita, 1, 2, 3, y en la tercera me pincho. Eso quiere decir que me salté 2 cadenas y en la tercera me pinché, y me voy a ir tejiendo medios puntos altos, y en total me deben salir 24 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 24 medios puntos altos. Entonces, si ven estas uniones que hay así, entonces voy a hacer aquí en esta unión de aquí, voy a hacer un punto deslizado, voy a girar el tejido y me voy a ir cogiendo lazada y tejo de nuevo estos 24 medios puntos altos. Luego voy a girar el tejido y voy a regresar tejiendo de nuevo los 24 medios puntos altos. 7 Listo, miren, puntos ¿no? bajos. Ya terminé de hacer lo que les indiqué. Ahora miren, me voy a, como me pinché anteriormente aquí, ahora me toca pincharme acá y voy a hacer un punto deslizado, miren. Entonces, lo siguiente que aquí vamos a realizar, entonces nos vamos a ir tejiendo aquí así. Entonces me tocaría tejer aquí en la otra esquina y voy a hacer 1 en cada esquinita, 2, me tocaría aquí 3, 4, 5, 6 y 7. Solamente hasta, no se me quiere agarrar, hasta 7, ¿no? 7 puntos. Luego aquí yo voy a levantar de nuevo estas 26 cadenas. Listo, miren, ya realicé 26 cadenas. Ahora vamos a bajar tejiendo 24 medios puntos altos. Recuerden que el primer punto hacemos en la tercera cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esa vuelta. Entonces ahora me voy a ir a hacer aquí el punto deslizado. Voy a girar el tejido, tejo de nuevo estos 24, giro, bajo tejiendo de nuevo 24. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Entonces aquí en el último puntito me voy a enganchar y voy a terminar realizando un punto deslizado. Si ustedes van a coser de ginebra larga, si no, ya no es necesario, simplemente le cortan la hebra. Así, miren, y luego la pierden dentro del tejido. Y listo, miren, así nos debe quedar, ¿no? Entonces vamos a empezar a unir las piezas. Primero, pues como yo les decía, primerito lo que vamos a unir es el cuerpito con la cabeza. Ahí ustedes miran si le cosen o qué le van a hacer. Entonces le vamos a dejar después de la boquita que se vea una filita, ¿no? Y le vamos a poner así. Listo, miren, así me quedó. Yo ya le pegué. Ahora vamos a tomar el cabello y le vamos a poner así, miren.
Cualquier lado no importa porque todo es lo mismo, ¿no? Entonces le vamos a poner así el cabellito, miren, ¿no? Así nada más va a quedar el cabellito. Entonces vamos a pegarle así arribita de las cejas, así. Listo, miren, ahora ya que está pegado el cabello, vamos a ponerle así el mantito. No, vamos a ponerle así. Entonces aquí le vamos a coser o a pegar aquí esta partecita hasta aquí. Así, miren. Aquí. Listo, una vez que está fijado esa parte de ahí, vamos a coger y esto simplemente lo vamos a envolver así. Miren aquí en la parte de arriba, así. Y esta envuelve la parte de abajo, solamente el contorno así. Miren, y nos quedaría así. Vamos a coser o a pegar esta parte. Y listo, miren, así queda el niño Jesús. Aquí le puse pues un poco de rubor en sus mejillas. Simplemente lo colocamos aquí, miren, en su cunita. Y así ya nos quedaría listo. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva colección, ¿no? Espero que lo hagan cada uno de los personajes. Y bueno, aquí terminamos con el Niño Jesús, esta colección que fue 2025, este nuevo pesebre. Pues no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un like, un mensajito, que nos ayudan muchísimo a seguirnos también en las demás redes sociales. Estamos como Amigurumis Castillo. Y bueno, pues miren, les voy a indicar así la parte de atrás de Jesús, su canastita, la parte también de acá atrás. Y así nos quedó nuestro Jesús de divertido. Bueno, nos veremos en una próxima colección. Cuídense muchísimo. Bye, bye.